Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Educación financiera, un compromiso de todos. En el país cada día se hace más conciencia sobre la necesidad de obtener conocimientos en torno al manejo del dinero. Por estos días hay dos eventos masivos. Hablaremos en segundos con Alexander Ríos, un experto en este tema, para ver por qué es fundamental hacer este tipo de pedagogía. El dólar en su punto más bajo en 43 meses. La divisa norteamericana sigue bajando de precio y muchos colombianos están de plácemes. El experto David Cubides del Banco de Occidente nos explicará esta noche las causas y los efectos. El plan B para la reactivación fiscal. En el Congreso está tramitándose un proyecto de ley que busca dotar al gobierno de nuevos recursos en caso de que no pase la ley de financiamiento. Les contaremos cuáles propuestas se incluyen. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un tema del cual los colombianos son cada día más conscientes. Hablo de la educación financiera. Y para conversar del tema saludo a Alexander Ríos, un experto precisamente en este tipo de educación. Es además fundador de Inverxia, donde brindan asesoría y capacitación de ahorro y de inversiones. Alexander, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación. Muy bien, hablaba yo en el titular de que por estos días se avecinan dos eventos masivos que buscan precisamente llegarle a un mayor número de colombianos con estos temas de educación financiera. ¿Cuáles son esos dos eventos? Porque además usted va a estar por ahí de conferencista. Sí, bueno, tuve el placer de ser invitado este año al FinSummit, que es un evento de educación financiera que tiene que ver con todo el tema cripto, fintech e inversión en Latinoamérica. Y aparte de eso, también sábado y domingo en Bogotá va a estar el Shift 2025, que es un evento muy interesante que se realiza desde el Club de Inversión y que va a ser, digámoslo así, es como el evento top en el tema de educación financiera para que lo busquen en internet y vayan y asistan porque no tiene ningún costo y es para que todos aprendamos a invertir y hablar de economía con tranquilidad. Sí, señor, yo he tenido la oportunidad de ir a algunos eventos similares a esos que también buscan brindarle a la gente conocimientos en educación financiera y la verdad en algunos van 5.000, 6.000 personas fácilmente. ¿Por qué hoy día, Alexander, es tan importante para los colombianos aprender de educación financiera? Bueno, yo creo que la pandemia trajo a hoy un ejercicio muy bonito y es la conciencia. Yo creo que desde la pandemia todas las personas tuvieron ese break, ese cambio y ver ese brote de inflación que tuvimos post pandemia, ver todo el tema de cómo se desarrolla el gasto público, de cómo evoluciona la economía. Yo creo que las personas después de pandemia son un poco más racionales al respecto. Entonces, variables como el dólar, como la tasa de interés, marcaron, digámoslo así, en estos últimos 3, 4 años un precedente muy alto y yo creo que las personas entendieron que tomar decisiones informados, tomar decisiones con base a información económica va a mejorar la condición de todos. Entonces, a la larga, la educación financiera, creo, y agradezco que esto esté pasando, la educación financiera está tomando un renglón de ponderancia mucho más alto en la conversación de todos los colombianos en este momento. En Colombia mucha gente se queja de que cada vez es más difícil pensionarse, pero uno si tuviera un plan B, dicen muchos expertos, si uno pudiera ahorrar e invertir, pues con el factor tiempo, hablamos de 20, 30 años, tendría uno casi que garantizada un plan de retiro para su vejez, pasarla, digamos, por lo menos dignamente, ¿verdad? Bueno, es muy cierto que hablar de pensión en Colombia es bastante complejo. La estadística no acompaña a los colombianos y no se debe estrictamente a que sea bueno o malo, sino que tenemos problemas en el mercado laboral. No todos cotizan, hay un alto índice de informalidad y esto es casi que estructural de la economía colombiana. Y eso hace que solamente una de 5 personas aproximadamente logren pensionarse, lo cual es una estadística muy alarmante y que debería colocar a los colombianos el tema pensional y sobre todo la inversión de largo plazo en el primer renglón de importancia. Ahora bien, ¿esto se puede solventar con un plan B como tú lo dices? Claro que sí. La gente no se alcanza a imaginar la diferencia que hace ahorrar
100, 200, 300.000 pesos a un plazo de 20 años. Eso es un ejercicio de interés compuesto muy interesante que yo les puedo decir que termina siendo un 70-80% de intereses y un 20% de capital lo que logramos acumular en esos 20 años. La magia del interés compuesto, le llaman ustedes los economistas a ese tema. Pero es que además, Alexander, se pierde oportunidades muchas veces de ganar buen dinero cuando la gente no aprende a invertir. La Bolsa de Valores de Colombia, usted me dirá si estoy en lo correcto, solamente este año ya tiene una valorización de casi 50%. O sea, si uno invirtiera en acciones de Bancolombia, de Nutresa, de Grupo Argos, de Mineros, tendría hoy uno un buen rendimiento con esa plática que uno haya metido ahí, ¿verdad? Pues Henry, imagínate sacar el 40 o 50% de rentabilidad en menos de 2 años a tus ahorros. Eso es exponencial, eso es increíble. Pero hay que ser cierto con algo y esto hay que ponerle una gota de responsabilidad y es que resultados pasados de los últimos 18 meses de la bolsa no garantizan resultados futuros y menos de cara a periodos electorales que, indiferente de los que lleguen a la contienda electoral, eso genera cierta incertidumbre y cierta volatilidad en el mercado. Entonces es importante hacer esa salvedad. Ahora bien, que la Bolsa de Valores de Colombia todavía tiene infinitas oportunidades en empresas muy grandes que todos conocemos y que todos utilizamos en el día a día, es muy cierto. Además, también es invitar a las personas a que se den cuenta que en la bolsa no solamente se recibe rentabilidad vía valorización de precios, sino que en el largo plazo termina siendo muy interesante el ejercicio de los dividendos, que son las utilidades que entregan a las empresas, a los accionistas y que terminan volviéndose una bola de nieve de interés compuesto. Entonces, es una invitación también a sopesar que no solamente es el riesgo de la volatilidad, sino también el horizonte de largo plazo que favorece al inversionista, así no tenga mucho conocimiento. Claro, y cuando uno habla de inversiones, pues por supuesto hay muchas opciones, está el dólar, está por ejemplo las acciones en Colombia, pero también acciones fuera del país, está el simple hecho de invertir en un CDT. Hay muchos instrumentos, los fondos de inversión colectiva. Al final de cuentas, ¿uno debe estudiar muy bien un solo tema o es mejor diversificar y meter, digamos, la plática en varias cosas al mismo tiempo? Enrique, muy buena pregunta. Y esto tiene que ver más que con el estudio, tiene que ver con los perfiles. No todas las personas tienen la capacidad de soportar la volatilidad. Y eso no está mal, eso no es un pecado. De hecho, es todo lo contrario. El hecho de saber que no te gusta dormir no te gusta dormir intranquilo porque tienes volatilidad en tu portafolio, eso ya te dice que no debes estar ahí. Entonces, es importante también darse cuenta antes de dar este paso a la inversión, este paso a la bolsa, es saber si estoy dispuesto a jugar con ese riesgo. Pero existen infinidad de instrumentos en Colombia y en Estados Unidos, instrumentos de renta fija, cuentas de alta rentabilidad que no tienen riesgo o que el riesgo es bastante moderado y portafolios de inversión diversificados. ¿De qué va a depender la elección que tú debes hacer? De tu perfil. Si estás de acuerdo o a gusto con el riesgo, te vas a ir por instrumentos de renta variable, pero si tienes un poquito de miedo o no tienes mucho conocimiento, vas a preferir los instrumentos de renta fija o las cuentas de alta rentabilidad. Alexander, usted que se mueve en este mundo de la educación financiera, no solo a través de su empresa Inverxia, sino también a través de las redes sociales, sabe muy bien eso que le voy a preguntar. Hay mucha gente que son muy buenos educadores, muy reconocidos, pero también gente que, como ustedes los llaman, venden humo, que quiere decir que venden cuentos, digamos, ilusorios también muchas veces sobre estos cursos y sobre rentabilidades, digamos, muy promisorias. ¿Cómo identificar a un buen educación financiero en las redes sociales para no terminar por ahí engañado? Bueno, esa es una maravillosa pregunta y me encanta que la hagas porque yo tengo una campaña particular contra este tipo de personas y la invitación que yo les voy a hacer a todos es, si no les hablan de riesgo, preocúpense. Esa es la bandera roja, como decimos hoy en día en las redes sociales. Si usted ve a un educador financiero que no le habla del riesgo de su inversión, preocúpese, porque le está vendiendo solamente rentabilidad. Y Henry, para que los que nos están viendo tengan una relación en su cabeza es, no existe rentabilidad sin riesgo, porque hasta los CDTs tienen el riesgo de la institución financiera, que es pequeño, pero hay un riesgo, y por eso la tasa es relativamente pequeña. En el mundo de la inversión de la renta variable, de la bolsa, de las criptomonedas, del dólar, siempre hay riesgo. Entonces, que te digan inversión sin riesgo o de bajo riesgo con rentabilidades altas, ese es el primer síntoma de alarma que usted debería identificar. Y sobre todo, como segundo punto, es el tema de las pérdidas.
un educador financiero, un inversionista de verdad, no tiene ningún problema en mostrar o asumir pérdidas y contarlo abiertamente. Pero si usted encuentra a alguien hablando de educación financiera, de inversión, pero dice que no pierde, cuidado con eso, porque en este cuento se pierde más de lo que se gana en repetidas ocasiones. Y una última cosa, yo creo que también es bueno que la gente tenga conciencia de que hay que aprender y eso es un proceso que va poco a poco y que las rentabilidades, por muy buenas que sean o por pequeñas que sean, no se logran de un día para otro, sino que se van construyendo, digamos, en una trayectoria de tiempo que a veces resulta larga, ¿verdad? Mira, Henry, aprender a invertir es un proceso. Hay personas que la divina providencia les dio la capacidad de arriesgarse y no tener dolor ante ese riesgo si se materializa. Pero este no es el común denominador de las personas que llegan al mundo de la inversión. Entonces, si tú me pides un consejo de cómo empezar este proceso, porque todos nacemos para inversionistas, eso te lo garantizo, solamente que hay diferentes perfiles y a diferentes plazos. Entonces, para que la gente no pierda y no se desincentive a comenzar a invertir, que es muy importante, sobre todo en el largo plazo para la pensión y lo que ya conversábamos anteriormente, es empiece por el lado de la renta fija. Hombre, tengo 10 millones de pesos, coja 2 millones de pesos y vuelva a las acciones y coja 8 millones y póngalos en renta fija. Si se sintió cómodo, si le fue bien, pues el siguiente año ya no son 2 millones, sino 3 millones en acciones y 7 en renta fija. Es un ejercicio progresivo porque todo esto parte desde la experiencia, desde conocernos, desde saber si nos gusta o no el riesgo y sobre todo del tema de la buena asesoría y la diversificación. Eso es súper importante. Pues mire, ya en poco tiempo aprendimos algunos tips muy claves que usted Bastante. nos ha brindado. Alexander, esperamos poder verlo entonces en sus conferencias, en estos eventos que vienen, y gracias por compartirnos estas primeras recomendaciones sobre las inversiones. Gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. El dólar sigue siendo noticia en Colombia porque completa ya 7 meses de tendencia a la baja, al punto que ya está cotizándose muy cerca de los 3.700 pesos. Doctor David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente y profesor de la Universidad de los Andes. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Hola Henry, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues son ya, como decíamos, 43 meses desde que el dólar no estaba en este nivel, cercano a los 3.700 pesos. ¿Por qué está bajando tanto el dólar en Colombia? Bueno, digo yo tanto, no sé si haya habido otras épocas en que haya bajado mucho más o tan rápido, pero ahorita mucha gente está contenta con ese dólar barato. Pues sí, Henry, la verdad es que este movimiento ha sido bastante marcado. Tal vez yo recordaría otro momento en el que cayó muy rápido. Acuérdese usted cuando alcanzó esos 5.000 pesos, 5.100, y después, unos meses después de toda esa turbulencia financiera, empezó a caer muy rápido. Tal vez sería como el otro episodio que yo recuerdo. Pero para hablar puntualmente de la situación actual, pues sí, lo que está sucediendo, Henry, es que se están juntando varios factores. Por un lado, a nivel internacional, el dólar en el mundo ha venido retrocediendo. Eso usted lo ha reportado aquí en el programa muy bien. Y es que el dólar frente al euro, frente a la libra, frente a monedas duras, ha venido perdiendo terreno a lo largo de todo este año. Tema número uno. Tema número dos, Henry, las monedas en América Latina les ha ido bien. Va usted y mira en lo corrido del 2025, lo que sucede con el real brasileño, lo que sucede con el peso mexicano, incluso pues nuestra moneda son ganancias de doble dígito, 12, 13%, entonces allí a la región le está yendo bien. Y finalmente, a nivel doméstico, pues también tenemos aquí unos factores que están impulsando la apreciación de nuestro peso colombiano. Tal vez dos le diría yo. Por un lado, acuérdese, Henry, que hace algunas semanas se habló de la posibilidad de que cambiara la reglamentación para que los fondos de pensiones que invierten afuera trajeran parte de esos recursos al país. Entonces, ayuda a especulación de una llegada de más dólares. Y por otro lado, también lo que estamos viendo es que el gobierno está trayendo unos recursos, se consiguió unos recursos en el exterior y los ha venido monetizando. Con toda esa suma de factores, Henry, pues tenemos hoy una tasa de cambio que, como usted lo menciona, no se veía por allá desde el 2022. Desde abril, exactamente desde el 2022, no se veía un dólar a 3.700 pesos. ¿Y será que esto sigue bajando, doctor Cubides? ¿O usted cree que hay factores que de pronto lo hagan o estabilizarse o inclusive de pronto regresar nuevamente a valores cercanos a 4.000?
Pues Henry, yo sí creo que estos niveles ya son unos niveles bajos frente a lo que a nosotros nos da desde el punto de vista económico, la macroeconomía, lo que está haciendo con las tasas de interés, el déficit fiscal, los precios de las materias primas, etcétera, etcétera. Digamos, todo lo que es lo fundamental, a nosotros nos daba Henry algo más parecido a 3.800, 3.850. Esta caída yo creo que es una caída importante y allí a estos niveles, como usted menciona, oiga, tal vez uno, el que se quiere ir para Disney, de pronto dice quiero comprar ese nivel y empieza a haber mucha más demanda por dólares a estos niveles y eso puede hacer que repunte, número uno. Y número dos, pues yo también creería, Henry, que esas monetizaciones del gobierno, esa traída de recursos que se ha conseguido en el exterior, llega a un punto en el que pues no tiene muchos más recursos y tiene que pararle un poco, bajarle un poco a ese ritmo de monetizaciones y eso también haría que eventualmente repunte. Nuestra expectativa entonces para el cierre de año desde el Banco de Occidente es un dólar más parecido a 3.800, 3.850, pensando en ese repunte que le estoy comentando. Para muchas personas, como usted lo menciona, que por estos días están pensando en hacer las compras navideñas, en viajar eventualmente al extranjero, pues resulta muy favorable este precio. Para las empresas es otro cuento, porque ahí uno encuentra como una doble cara, ¿no? Quienes importan seguramente pueden estar muy felices con este dólar, pero quienes exportan de pronto no tanto. Al final de cuentas, este valor puede ser muy perjudicial para los exportadores o todavía no llega a un punto crítico. No, Henry, yo le diría que sí, ya los exportadores empiezan a levantar la mano y a decir, bueno, es que acuérdese que teníamos hace algunos meses apenas dólar de 4.400, de 4.200 y la caída muy rápida termina afectando a los exportadores. Nuestros exportadores que venden flores, que venden petróleo, que venden oro, que venden esmeraldas, no sé, cualquier tipo de producto que Colombia venda en el exterior, pues al final se va a recibir menos pesos por cada dólar que se venda afuera, entonces terminan estando afectados. Y allí, pues por supuesto, Henry, la recomendación es utilizar las coberturas que eventualmente ofrece el sistema financiero. Por otro lado, usted ya lo menciona, los importadores pues felices porque van a conseguir bienes del exterior a un mejor precio y los pueden vender en nuestro mercado doméstico a un precio más asequible para los colombianos. Allí tecnología, Henry, televisores, celulares, lo que usted, digamos, sabe bastante bien, incluso tecnología para el sector agrícola o incluso el sector industrial, también se puede poner más barato y existen unas oportunidades allí para comprar esa maquinaria. Con esos niveles, pues yo le diría que resulta bastante interesante y finalmente, pues para las personas que, como se lo menciona, pues ya se quieren ir de vacaciones y tienen la capacidad de hacerlo a finales de año, pues explorar oportunidades en el exterior con un dólar así barato resulta interesante. Pues sí, hay buenas noticias para muchos colombianos con esto del dólar que está bajando. Por otro lado, mi querido doctor, hay malas noticias por el lado de la inflación porque está subiendo, está rebotando 4 meses ya seguidos en que la inflación está de nuevo al alza y estamos llegando ya a niveles que no se veían desde septiembre del año pasado. 5,51% fue el IPC anualizado, según el DANE reveló esta misma semana. Es muy peligroso esto del rebote de la inflación en Colombia, doctor Cubides, ¿por qué? Sí, Henry, la verdad eso sí es una noticia que no es tan positiva porque la inflación en Colombia, lo que uno quisiese que sucediera es que la inflación se situara en el 3%, pero no se ha situado en el 3% durante varios años y de hecho ni siquiera ha estado dentro del 2 o el 4%, que es como ese límite superior. El Banco de la República dice, bueno, si no es 3, me tolero hasta el 4. Fíjese que como usted lo reporta, vamos ya finalizando el año, pero estamos en el 5,5. De hecho, ya casi que se acerca al doble de lo que quisiese el Banco de la República, que es ese 3. Nos estamos pareciendo cada vez más al 6 que al 3%. Eso no es una buena noticia, Henry, para los colombianos ni para el país, porque por supuesto lo que significa es que los colombianos a la hora de ir a hacer mercado, ir a comprar los bienes, productos y servicios de nuestra canasta familiar, pues los vamos a ir a conseguir a un precio más elevado. Y eso particularmente, Henry, afecta a las personas de menores ingresos, porque allí componentes como alimentos están subiendo más rápido, entonces si usted tiene un ingreso que no es tan elevado, pues sí tiene que comer, y alimentos si está subiendo más rápido que las demás cosas, pues termina siendo más perjudicado que las personas que tienen un ingreso de repente un poquito más arriba. Entonces, en general no es una buena noticia para los colombianos y es una muy mala noticia incluso pues para las personas que tienen unos ingresos un poco más acotados.
Y esto, Henry, termina repercutiendo en otro punto adicional que ustedes lo han tocado siempre muy bien en este programa, que es lo que sucedería con las tasas de interés. En la medida que la inflación repunte, nuestro Banco Central lo que tiene y debe que hacer es o mantener las tasas elevadas o incluso eventualmente subirlas. Eso pasó en Brasil, que las tuvieron que subir, y aquí en Colombia se empieza a hablar de que eventualmente el movimiento no sería hacia abajo, como ha sido los últimos meses, sino incluso tal vez un movimiento alcista en tasas de interés. Entonces, como país nos vemos afectados por precios más elevados y como país nos vemos un poco más afectados también por costo del financiamiento, tasas de interés de repente más altas en una situación donde la inflación ha venido repuntando. Pues hoy precisamente el doctor Leonardo Villar, el gerente del Banco de la República, estuvo en un evento hablando precisamente de la preocupación que tienen en la Junta Directiva del banco por este rebote de la inflación y hablaba precisamente de que por ahora pues no ven posibilidades de rebajar como quisiera el gobierno las tasas de interés. ¿Por qué a veces con las subidas de tasas de interés que hace el Banco de la República se logra o se pretende controlar el rebote de la inflación? ¿Cuál es la relación que hay entre tasas de interés más altas con una inflación que se quiere controlar? Pues Henry, imagínese que esto es como un carro. Entonces el carro cuando está muy acelerado y está a toda velocidad, el Banco de la República es como ese adulto responsable dentro del carro que dice, uy, ojo, cuando el carro va muy acelerado y me puedo estrellar, yo tengo que poner el pie en el freno para evitar que nos estrellemos. ¿Qué significa poner el pie en el freno, Henry? Pues usted sube las tasas de interés para evitar que la economía se le recaliente, que la gente siga consumiendo, siga gastando y que la inflación siga subiendo. Entonces, con tasas de interés más elevadas, usted de repente en la noche dice, Henry, yo no me quiero ir a cine, no me quiero ir a comprar un perro caliente, sino que me quedo en mi casa y me preparo una pasta. Deja de consumir y deja de gastar. Mayores tasas de interés hacen que el consumo se ralentice y baje un poquito de nivel. Por el contrario, Henry, cuando la economía está muy flojita, cuando los crecimientos son muy tenues y como la gente pues no está gastando ni nada, la inflación es muy baja, ahí entra ese adulto responsable del carro y dice, señores, ahora en lugar de poner el pie en el freno, lo pongo en el acelerador. Y en el acelerador lo que significa entonces es que usted recorta las tasas de interés. Con tasas de interés más abajo, pues usted, Henry, si dice en la noche, me voy a ir a comprar el perro caliente, me voy a ir al cine y saco la tarjeta de crédito y quiero consumir. Ese es el juego del Banco de la República. Sube y baja las tasas de interés para intentar equilibrar los momentos económicos, que no haya mucha inflación y que la economía no se les acelere mucho. Veníamos hasta este momento, venimos en un escenario en el que la inflación venía retrocediendo. El año pasado venía de niveles del 13 a niveles parecidos al 5%. El Banco de la República decía, como ese carro está mostrando que la inflación está cayendo, pues pie en el acelerador, recorto las tasas de interés. Como usted lo acaba de mencionar, el gerente Villar y la Junta este año han sido mucho más cautos y ahora lo que están viendo es una inflación que sube. Si la inflación sube, pues nuestros amigos del Banco de la República probablemente lo que dicen es, ojo, ya no puedo seguir acelerando ese carro, sino tal vez frenarlo o no hacer nada, por ahora tasas quietas, o incluso frenarlo sí un poquito con tasas de interés más elevadas. Esa es la relación entre tasas e inflación, Henry. Un escenario en donde la inflación se le recalienta y tengo que reaccionar, como puede ser la realidad de Colombia, si es que la inflación sigue subiendo, como lo está mostrando hasta este momento. Todo indica, doctor Cubides, que como lo dijo el gerente del Banco de la República, ese anhelo que usted mencionaba ahora de llegar a una inflación meta de máximo 4% con un promedio de 3, ojalá, ¿está cada vez más lejano? Sí, sí, Henry, porque fíjese que llevamos varios años incumpliendo el 3%. O sea, a uno le gustaría mucho que la inflación terminara en ese nivel y bueno, si no ese es el nivel, ojalá llegando al 4% y no más allá de eso. Pero como ya lo estamos viendo, este año 2025 no vamos a terminar cerca del 4%. Nuestra expectativa del Banco Occidente es algo más parecido al 5,4, 5,5% de repente. Y el siguiente año, Henry, pues veremos también presiones. Fíjese que ya el gobierno ha empezado a ambientar un poco las discusiones sobre salario mínimo. Presiones en el salario mínimo, pues podrían eventualmente ajustar la inflación en la primera parte del año, todo el componente indexado al alza. Y eso implicaría que para el 2026, tengamos una inflación que también está por encima del 4%. Nuestra expectativa es que termine el 2026 por los lados del 4,344. Fíjese que 4,344 es por encima del 4 límite y muy por encima del 3. De tal manera que allí el Banco de la República está alertando diciendo, señores, otro año más en que la inflación se nos queda por encima del rango meta y muy por encima del nivel óptimo, que es ese 3%. Pues son momentos entonces delicados, doctor Cubides, para la economía colombiana, así que bueno, vamos a esperar y ojalá que esto mejorara en el 2026. Doctor Cubides, gracias por ayudarnos a entender todos estos temas, a veces difíciles, pero que con gente como usted se entienden mucho más fácil. Muchas gracias.
Henry, muchas gracias a usted por la invitación. Claro que sí, doctor Cuides. Y hablando de economía, hay un plan B en el Congreso por si se hunde la reforma tributaria. La próxima semana las comisiones económicas discutirán un proyecto de reactivación que busca recaudar dinero para el Estado. En el Congreso de la República se cocina un plan B para darle más recursos al gobierno por si se llega a hundir la ley de financiamiento. El plan, que es de iniciativa parlamentaria, es que a través de la aprobación de un proyecto de reactivación económica se recaude dinero, por ejemplo, incentivando a los evasores de impuestos a que le paguen sus deudas a la DIAN. Lo primero, beneficios tributarios, hasta del 90% en intereses, multas y sanciones. ¿Para qué impuestos? Renta, IVA, retefuente, impoconsumo, todos los parafiscales que supervisa la OGPP. Pues resulta que los intereses, las multas y las sanciones son mayores a la deuda original. Por tanto, aquí será un beneficio enorme para aquella persona que se le olvidó presentar la declaración de renta y tenía que presentarla. De acuerdo con cifras que brinda el mismo exdirector de la DIAN, Jairo Villabona, en 2024 la evasión de impuestos alcanzó los 100 billones de pesos. Si se redujera esa evasión, bajaría la necesidad de tramitar más reformas tributarias. De otro lado, y según el representante Álvaro Monedero, también se contemplan otros impuestos en este proyecto de reactivación económica. Es el caso de los servicios digitales. Aprobar un IVA de importaciones de bajo valor que sería progresivo, 9% en 2026 y 19% en 2027. Y adicionalmente poner impuestos al tabaco y la nicotina. Estamos tocando dos puntos de impuestos a posiciones arancelaриas que no estaban claras. Por ejemplo, los vapeadores en Colombia y los cigarrillos parecidos a los vapers no tienen partida arancelaria clara, entonces hoy no se les cobra impuestos. Entonces, estamos aprovechando para incluir ese pedazo que no tiene impuestos hoy y que no está tributando, y que obviamente va a tener consecuencias en la salud de los colombianos en el futuro. En el proyecto también se busca impulsar los créditos del Fondo Nacional del Ahorro sin hipoteca, apoyar al sector gastronómico reduciendo la tarifa de consumo al 7%, aprobando descuentos de 50% de renta a quienes hagan donaciones para fondos de discapacidad y creando jornadas de normalización para morosos tributarios. Y siguen las críticas al gobierno por la posibilidad de que Ecopetrol venda su participación en un campo petrolero que tiene en Estados Unidos. Mientras el ministro de Hacienda asegura que van a acelerar ese proceso, expertos reiteraron los perjuicios que esto produciría. Esta zona petrolera en Estados Unidos, conocida como la Cuenca del Permian, se ha convertido en parte fundamental para Ecopetrol. Allí la petrolera colombiana extrae petróleo y gas desde hace 6 años y mediante la tecnología de fracking en alianza con la multinacional Oxy, con resultados muy positivos. Son extraídos 115.000 barriles diarios de hidrocarburos, el 15% de su producción total, y es el negocio de extracción más rentable de Ecopetrol. Las utilidades antes de impuestos son de 76% frente al 40% de operaciones similares en nuestro país. Pero el presidente Gustavo Petro es partidario de que Ecopetrol venda su parte en ese campo, algo que el ministro de Hacienda ratificó en las últimas horas. Eso es parte de todas las exigencias que ha venido haciendo el presidente en función de la transición energética, en función de que Ecopetrol juegue un papel protagónico en otras áreas de la producción en el país. Estamos avanzando en ese camino, creemos que hay que acelerar ese proceso, pero evidentemente es una dinámica que no se cumple de un día para otro, sino que requiere una etapa de transición. Si Ecopetrol sale de ese contrato, perderá el 10% de sus reservas, 189 millones de barriles. Analistas como Felipe Campos advierten que sin ese petróleo de Permian y sin nuevos contratos en Colombia, Ecopetrol podría perder la autosuficiencia petrolera en 5 años. Y académicos como Sergio Cabrales de la Universidad de los Andes advierte que Ecopetrol perdería el patrimonio de ese contrato valorado en 11.5 billones de pesos y que ha dejado utilidades netas promedio de 1 billón de pesos anuales. La misma Contraloría General alertó que esa venta podría hacer perder el 30% del valor a la acción de Ecopetrol y poner en riesgo su sostenibilidad financiera. No obstante, sobre este tema reina la confusión, porque mientras el ministro de Hacienda dice que se acelerará ese proceso de venta,
En Ecopetrol le aseguraron a la Contraloría que a la fecha no existe ningún proceso de valoración para desinvertir en la cuenca del Permian. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Las banderas más reconocidas en el mundo, según diferentes estudios, son estas. Primero Japón, luego Canadá, la de Reino Unido, la de Brasil, la de Corea del Sur y luego la de Italia. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.